Un privilegio volver a saludarlos una semana más. El tiempo pasa de manera inexorable y no podemos hacer nada para evitarlo. Gracias a todos aquellos que nos acompañan semana a semana en estos programas donde reflexionamos sobre la Escritura e intentamos dar un mensaje de esperanza, un mensaje apegado a la Biblia y no a la tradición. Hace un par de semanas iniciamos una campaña para intentar poner subtítulos a nuestros temas. Así que gracias a los que nos han escrito prometiéndonos que van a ayudarnos con los idiomas que conocen para subtitular nuestros temas, para así lograr que otras personas se beneficien con lo que enseñamos y con lo que predicamos. En esta oportunidad vamos a hacer algo distinto a lo que habitualmente hacemos. Yo suelo tomar secciones de la Escritura y a partir de esas secciones hacer lo que en la jerga de la homilética se llama sermones expositivos. En esta oportunidad haré un sermón textual basado en 2 versículos de la Biblia. Lo he pensado mucho en virtud de cosas que me escriben y situaciones que se están planteando en nuestro mundo contemporáneo. Estamos sufriendo una de las pandemias más angustiosas que ha vivido la humanidad en los últimos años. No es la única, porque la humanidad ha vivido pestes y hambrunas y enfermedades a través de toda su historia. Podemos recordar la peste negra en la Edad Media, la peste bubónica que atravesó y que mató a millones de personas en un momento, la llamada gripe española o influenza española, que no es correcto porque tampoco era española, que también mató a millones de personas. Ha habido a través de la historia miles y miles de situaciones y momentos donde la humanidad ha estado inmersa en una situación muy aflictiva. En medio de esta situación de aflicción mundial, es lícito que nos preguntemos ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Y es lícito que miremos la Escritura y es lícito que nos planteemos. Ahora, las respuestas que se están dando, a mí en particular no me satisfacen. Hay gente manipuladora, hay gente que presenta un Dios horrible, que está enseñando, por ejemplo, que el coronavirus lo ha enviado Dios para que las personas se conviertan. Ese Dios es horrible, repelente. No es Dios, es un monstruo. Dios no es Dios de pandemias. Dios no es Dios de pestes. Dios no envía pestes ni pandemias. Perdónenme, la Biblia no presenta eso. Y si hay algún texto en la Escritura que presente ideas similares, es simplemente una manipulación del texto bíblico. No tenemos tiempo ahora para plantear, pero hay muchos autores que se han planteado sobre algunos aspectos oscuros de la Escritura que sugerirían una idea parecida que es falsa. He leído algunos ensayos, artículos, un libro que me pareció muy, muy horrible, que lo dejé en la mitad, porque no puedo creer en un Dios manipulador, en un Dios que nos trata como marionetas y que Dios enviando pestes para hacer sufrir a la gente, para matar gente, para invalidar gente, para crear una cadena mundial de enfermedad y sufrimiento. Perdónenme, eso no es Dios. La Biblia dice que Dios es amor. ¿Cómo un padre que ama va a hacer eso por sus hijos? Eso es una idea horrorosa que no tiene nada que ver con Dios. La segunda idea que está impregnando nuestro mundo con este folclore religioso que lamentablemente la gente transmite es que como estamos al momento en que Jesucristo va a venir, entonces Dios ya no protege
a la humanidad, por eso que la humanidad se está enfrentando a esto. Es una idea infantil, perdónenme. Una idea tan burda que solo discutirla me parece pérdida de tiempo, pero dado que hay gente que lo dice, tenemos que, de alguna manera, responder. Todas las pestes, todas las guerras y en todas las situaciones donde los seres humanos se han visto enfrentados a situaciones límites, como dice el psiquiatra Karl Jasper, tienden a responder con absurdos, y uno de esos absurdos es ese, que es lo mismo que la idea anterior, pero dicho de una manera un poco más diplomática y más aceptable. Nada de eso es lo que la Biblia presenta. Dios es un Dios de amor, es un Dios de justicia, y no hay nada de justicia en provocar muertes y sufrimiento. Dios es un Dios que sufre y se conduele con la humanidad, y no hay nada de eso en sugerir que Dios permite el sufrimiento humano para lograr que los seres humanos se acerquen a Él. Perdónenme, eso es como en la historia de la zanahoria y el garrote. Si te acercas te doy zanahoria, si te alejas te agarro a palos. Ese Dios es monstruoso. Y los que presentan a ese Dios no logran entender la deformidad que implica hablar de ese Dios. Quiero presentar solo 2 versículos y de esos versículos reflexionar. Los 2 escritos por David. Uno está en el Salmo 23, el versículo 4. Dice: aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento? Allí, contigo. Fíjense cómo está construido esta idea, que la escribió David en un momento horrible de su vida, en un momento donde estaba viviendo una situación que fácilmente podría haberlo llevado a ser un descreído, un incrédulo, una persona que negara a Dios. Dice: aunque ande en valle de sombra. No te dice el texto que Dios te saca del valle de sombra, sino te dice: aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré, porque sé que en ese valle, allí está Dios conmigo. Estás tú conmigo. ¿Qué presenta David? David no le está diciendo a Dios: sácame de este valle de sombra y de muerte. No le está renegando a Dios por estar en medio del valle de sombra y de muerte. No está reclamándole a Dios. Lo que David está reconociendo es: cuando he estado en la oscuridad, mirando fijamente la muerte, allí he sentido que tú estás conmigo. ¿Dónde está Dios en medio del COVID-19? Está en los hospitales, acompañando a los que están sufriendo. Está con las personas en sus casas que están con miedo. Está con todas las personas que están involucradas en el trabajo de salvar a otros. Está en el valle de la sombra y de muerte junto con nosotros, acompañándonos, porque Dios nunca, y quiero recalcar, nunca nos deja solos. La promesa de Jesucristo es: estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Nunca nos deja. Y alguno dirá: pero ¿por qué Dios no nos quita esto? Es una buena pregunta. Si dependiera de Dios lo haría, pero no depende de Dios. Porque aquí hay un equilibrio entre la justicia de Dios y la libertad humana. Y muchas situaciones que ocurren expresamente por seres humanos que manipulan, que controlan. Nos cuesta entender, pero detrás de estas pestes hay grandes consorcios esperando el momento para lucrar con el dolor humano y con el sufrimiento humano. Yo no creo en las teorías conspiratorias y de que esto ha sido provocado por humanos, porque no hay prueba de eso. Pero sí creo que
muchos intereses sociopolíticos han permitido que enfermedades como esta aumenten de la manera como ha hecho, retardando el tomar decisiones, el no tomar las decisiones en el momento que debería ser tomado, o tomar decisiones pensando más en el voto político que en el bienestar de la gente. Y esto se ha visto en algunos países de una forma horrorosa. ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento humano? Como dice David, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Y esa segunda parte es extraordinaria. Cuando entendemos quién es Dios y entendemos que Dios está con nosotros, acompañándonos en medio del dolor, entonces no tenemos miedo. Entonces estamos en paz. Aunque la realidad que estemos viviendo sea angustiosa y aunque la situación que nos esté pasando sea difícil, entendemos que Dios está con nosotros y no tememos. No tememos porque aunque no tengamos el control, aunque no seamos capaces de ejercer la suficiente incluso fe para soportar, estamos en paz porque sabemos que Dios está con nosotros. Alguien me decía en estos días, pero mi padre murió. Sí, todos vamos a morir. Tu padre se adelantó, pero no puedes culpar a Dios por eso. Dios no se llevó a tu padre, eso es una idea medieval. Las personas mueren cuando deben morir. Voy a explicarlo porque esta frase que yo uso habitualmente muchas veces es mal entendida. Dios no tiene nada que ver con la muerte, porque Dios no es Dios de muerte. Esa idea que Dios llama al descanso a algunos y no llama al descanso a otros es infantil, una idea que no se sustenta bíblicamente. ¿Qué es la vida? La vida es un recurso que hemos recibido potencialmente y que va a durar lo que deba durar. ¿Cómo lo explico? Supongamos que tenemos dos pedazos de madera, uno de este porte y otro de este porte. Si enciendo esos pedazos de madera, el de este porte y el de este porte, si los enciendo, ¿cuál va a durar más? La primera respuesta que surge cuando yo presento esta ilustración es que la gente diga el más largo. Sí y no. Porque si el más largo está hecho de un material más combustible, aunque sea largo, se va a consumir más rápido. Si es, por ejemplo, una madera de roble comparado con una madera de álamo, el álamo se va a quemar más rápido que el roble. Así de simple. Porque la naturaleza de uno es diferente a la del otro. Pero supongamos que los dos sean del mismo árbol, uno más corto y otro más largo, va a durar más o va a durar menos dependiendo de qué condiciones se realice la combustión. Si, por ejemplo, al más largo le pongo un combustible adicional, lo impregno, por ejemplo, de gasolina o de benzina, y el más corto no, lo más seguro es que el más largo se va a consumir más rápido. Si hay viento, el más largo está con el viento y el más corto no está con viento, lo más probable es que el más largo se va a consumir más rápido, etcétera, etcétera. ¿Qué implica esto? Tú y yo hemos recibido una herencia genética que tú y yo no hemos elegido. Por lo tanto, esa herencia genética va a determinar que tú y yo vivamos más o vivamos menos, por algo en que Dios no tiene nada que ver. Herencia genética. La herencia genética tiene múltiples factores. Las herencias se reciben y se reciben bien o se reciben mal en función del tipo de hábitos y el tipo de conducta que tuvieron las personas que vivieron antes que nosotros y nos traspasan una herencia. Así que tú vas a vivir más o vas a vivir menos dependiendo de la herencia que has recibido. Pero, aquí hay un pero,
Supongamos que recibiste una mala herencia y supongamos que otro recibió una buena herencia. Pero supongamos que ese que vivió una buena herencia dilapida su vida con malos hábitos, con un mal estilo de vida. Lo más probable es que su expectativa de vida va a disminuir, aunque tenga potencialmente mayor herencia genética o mejor herencia genética. Y cuando se acaba de la combustión de ese pedazo de madera, se acabó la vida. Punto. Llegó a su fin. Punto. Yo tuve una conversación con mi padre, de las pocas que tuve en mi vida, porque mi padre no era de mucho hablar, lamentablemente, donde él se mostraba enojado con Dios porque él tenía enfisema pulmonar. Me decía, ¿por qué si yo me convertí a Dios tengo que tener enfisema pulmonar? Yo le decía, papá, está bien, hace 20 años que no fumas, pero fumaste por 30 años. Y el alquitrán que consumiste durante 30 años no se evaporó, quedó en tus pulmones. Y ahora se desarrolló esta enfermedad que lamentablemente te está matando. Pero Dios no tiene absolutamente nada que ver. Te lo autoprovocaste por el tipo de vida que tú tuviste. Y esto lo podríamos hablar con cientos de personas que aceleran sus procesos en virtud de lo que viven. Miremos ahora el COVID. El otro día escuché una expresión que me movió a risa y luego me movió a tristeza. El otro día escuché una expresión que me movió a risa y luego me movió a tristeza. Le están llamando COVID bobos o COVID tontos a gente que se exponen a la enfermedad gratuitamente, sin tomar las medidas que deberían tomar. No se protegen con barbijos cuando salen de casa, se exponen a andar en situaciones. Aquí han detenido a personas en el verano que hacían fiestas en la playa exclusivamente con el propósito de contagiarse, jugando a una especie de ruleta rusa con la enfermedad. Eso es absurdo, porque si tienes mayor o menor herencia, te vas a contaminar. Tengo una vecina que es joven, pero que sufre de problemas respiratorios. Y ella dice, para mí es una situación muy compleja esta enfermedad. Por lo tanto, ella se autoconfinó, ella con su familia. Y ya varios meses no han salido de casa. Reciben, como es posible hoy día, todos los productos en su casa. Se hace teletrabajo, se trabaja desde casa. Y no se exponen porque dice, yo soy persona de riesgo. Es una persona joven, pero es de riesgo. Por lo tanto, se protege, se cuida. Pero hay otras personas que presuntuosamente dicen, no, a mí no me va a pasar nada porque yo soy cristiano. A mí no me va a pasar nada porque yo... No, perdóname. No funciona así. Dios te acompaña en el valle de sombra de muerte, pero tú tienes que usar tu inteligencia también. Tienes que usar tu capacidad mental también. Tienes que ser capaz de reflexionar y tomar conciencia, como diría mi abuela, a Dios orando y con el mazo dando. Haz tu parte y Dios va a hacer la suya. ¿Dónde está Dios en el COVID? Junto con los sufrientes. Pero Dios espera que tú también actúes de una manera coherente, de una manera inteligente, de una manera sabia y no de una manera presuntuosa que finalmente nos sirve. Tú estás conmigo. Esa frasecita daría para toda una reflexión. Tú estás conmigo. Verbo de estado, verbo presente. Tú ahora, Dios, estás conmigo. No importa si hay exposición a una enfermedad, no importa si me enfermo, no importa si alguien de mi familia o yo mismo muero, yo tengo la certeza de que tú estás conmigo. Porque Dios no es Dios de muerte, Dios no es Dios de dolor, Dios no es Dios de sufrimiento, Dios nos acompaña. C.S. Lewis, uno de mis escritores preferidos, un escritor inglés, escribió un libro que es muy reflexivo, donde él cuenta sobre
la vida de su esposa mientras se moría de cáncer y todas las preguntas que él se hizo sobre Dios en ese momento. Una muerte observada se llama. Y él va acompañando el proceso de su esposa. Y ese proceso de su esposa no lo hace perder la fe en el Señor, aunque sufrió mucho él y su esposa. Fueron capaces de mantenerse en la fe y en la confianza porque creen en Jesucristo. Otro autor que también me ha ayudado muchísimo es un rabino judío que yo admiro muchísimo, Harold Kushner. Escribió un libro que se titula ¿Por qué le suceden cosas malas a la gente buena?, donde él cuenta su experiencia de ver a su hijo que, producto de una enfermedad, empezó a morirse lentamente a los 16 años en un proceso tremendamente doloroso. ¿Y qué conclusión llega? Dios está allí en medio del sufrimiento, no causando el sufrimiento, sino acompañándote en medio del sufrimiento. David lo entendió. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Luego en el Salmo 46, el versículo 1, el mismo David dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. En estos momentos, ¿a quién tenemos que recurrir? A Dios. Es nuestro amparo, nuestra fortaleza. ¿Para qué? ¿Qué hacen las fortalezas? Protegen, cuidan. ¿Y de qué nos va a cuidar Dios en este momento donde estamos a merced de un virus que todavía no se controla? Nos va a cuidar de la angustia. Nos va a cuidar de la aflicción. Nos va a dar paz. Es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Dios no nos deja solos. ¿Qué significa que sea nuestra fortaleza en momentos de angustia? Que me puedo proteger y me puedo cuidar en Dios. Yo no tengo todas las respuestas. No conozco todo lo que va a ocurrir. Ni siquiera sé lo que va a ocurrir conmigo. Pero yo estoy en paz, porque sea lo que sea, yo sé que Dios está conmigo. Y es nuestro amparo y nuestra fortaleza para los momentos de angustia, nuestra ayuda en los momentos de angustia. Cuando estamos sufriendo, está Dios al lado nuestro, acompañándonos, animándonos, llorando con nosotros, compartiendo nuestro dolor. Porque Dios entiende algo que nos cuesta mucho entender. No pongas tu mirada en lo que te está ocurriendo. No pongas tu mirada en este momento. No pongas tu mirada en el COVID-19. Pon tu mirada en la eternidad. Lo que Dios ve, lo que Dios observa, lo que Dios tiene en mente para ti y para mí, la eternidad. Pon tu mirada en la eternidad. En ese lugar, como dice Apocalipsis, donde no habrá llanto, donde no habrá muerte, donde no habrá tristeza, y todo será feliz. Pon tu mirada allí, porque esa es la mirada que nos va a ayudar a vivir el momento de angustia, porque Dios es nuestra fortaleza para los momentos de angustia, porque Dios ha ofrecido y prometido acompañarnos en nuestros momentos de angustia. ¿Estás sufriendo la pérdida de un familiar? No te aflijas. Ampárate en Dios. Protégete en Dios. ¿Eso significa que no debas sentir tristeza por si alguien sufre? No. Si se enfermara mi hija, mi hijo, mi nuera, mi yerno, mis nietos, mi esposa, evidentemente tendría dolor y tristeza. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la angustia, que es distinto. Yo no me voy a angustiar, pero sí me voy a entristecer. No quiero ver sufrir a mis nietos. No quiero ver sufrir a mis hijos, los postizos y los nuestros. Los que llegaron políticos y los que no. No. Tengo 4 hijos. Mi hija con su esposo, mi hijo con su esposa. Y mi esposa.
que no es hija, es mi compañera, yo sufriría si ellos sufren, pero no me angustiaría, porque la angustia no tiene nada que ver con creer. Si tú crees, entiendes que detrás de la cortina de la historia, aunque no logres comprenderlo plenamente, Dios está en el control. Dios tiene el control, no el presidente de turno, ni los dictadorcillos por allí que hay que creen que tienen todo el poder. No, no tienen todo el poder. El poder está en Dios. Y en algún momento se va a manifestar todo el poder de Dios y su gracia con la segunda venida de Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer en este momento? Entender que estamos atravesando un valle de sombra y de muerte, pero Cristo está con nosotros. Entender que en medio de la angustia Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos paz. Paz, tranquilidad, aunque la situación sea difícil, aunque no logres entenderlo, aunque sea complejo entenderlo, no importa. En medio de la aflicción, lo que Dios espera que tú tengas es paz, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza en medio de la angustia, en los momentos. Y el texto dice, es nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Es decir, la ayuda que va a llegar para darte consuelo, para darte paz, para darte tranquilidad. Cuando murió mi hermano, que es una de las muertes que más he sentido en mi vida, incluso más que la de mi padre, fuimos al cementerio. Mi hermano fue sepultado en un cementerio que está justo frente al mar, un lugar muy lindo. Y cuando terminamos, yo dirigí el funeral, que fue muy emotivo porque yo estaba muy afectado por la muerte de mi hermano. Despido a la gente junto con mis otros hermanos y de pronto veo a mi madre que está parada mirando el mar. Y yo me acerco y le pongo la mano sobre su hombro y pensé que mi madre estaba llorando y la observo con una gran sonrisa y me dice Miguel Ángel. No me dice Miguel Ángel, me dice un apodo que desde niño me han dicho, que es un apodo familiar, y me mira y me dice, mira el mar, qué hermoso. Y yo pensé por un instante, mi mamá está en negación, pero la frase siguiente que dijo me convenció que no estaba en negación. Qué hermoso. Cuando tu hermano resucite, lo primero que verá va a ser esta belleza. Y ahí se me anegó mis ojos de lágrimas y mi viejita me hizo así, no te preocupes, mira lo que va a ver tu hermano cuando resucite. Esa confianza yo quiero tenerla y esa confianza quiero que ustedes tengan. No importa cuál sea el momento, un momento tan doloroso como el sepultar a un hijo, como en el caso de mi madre. El sepultar a un hermano no es lo mismo que sepultar a un hijo. Evidentemente tiene un carácter mucho más dramático de una madre acompañando la muerte de su hijo. Pero en medio de ese dolor recordarse de Dios y recordarse de lo que Dios implica, lo que Dios es, que te acompaña en el momento de la angustia, es extraordinario. Dios está con nosotros en el valle de la sombra y de la muerte. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura en los momentos de angustia. A eso aférrate, no a las noticias de la televisión, no a lo que dicen los políticos de turno, no a lo que dicen los religiosos vendedores de humo. No, aférrate a lo que dice la palabra. Dios es nuestro amparo y fortaleza para estos momentos. Y Dios es quien te acompaña a ti y a mí en medio del valle de la sombra y de la muerte. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe, que su poder y su gracia esté con todos nosotros para no olvidarnos que el Señor es nuestro compañero en medio del valle y que el Señor es nuestra fortaleza en el momento de la angustia. Que el Señor esté con todos nosotros
en estos momentos tan difíciles. No olviden suscribirse al canal por si quieren recibir otra reflexión parecida o compartirlo con otra persona si es que te ha gustado y entiendes que otra persona podría beneficiarse. Les ha hablado el pastor Miguel Ángel Núñez, un privilegio de haber estado con ustedes.